Feliz sábado, hermanos, de nuevo. Como dije en la primera parte, vamos a continuar, ¿verdad?, con la serie, el panorama profético de los eventos finales, y en esta ocasión, pues vamos a estudiar el tema 3, y el tema 3 se llama el zarandeo final. Vamos a pedir la bendición divina para poder atender a estas verdades que son importantísimas para este tiempo que estamos viviendo. Querido y amante Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres bendecir a tu pueblo en este día especial. Ayúdanos a aceptar esa bendición y a ser merecedores, aunque seamos inmerecedores, pero sabemos que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú nos haces merecedores y dignos ante tu trono. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a despertarnos, Señor, de ese letargo espiritual que tenemos. Ayuda para que la odisea no sea tibia y podamos estar en un estado caliente, Señor. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo, esa obra especial en cada uno de nuestros corazones, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a estudiar el tema 3, como decía anteriormente, el zarandeo final. Para poder entender este tema, es importante, ¿verdad?, ver la historia, porque dice que la historia se va a repetir. Para entender este tema es importante también entender el significado de la palabra zarandeo, que por ahí vamos a iniciar. Y vamos a ver también la aplicación que tiene esta palabra, que esta palabra tiene una aplicación tanto literal, pero también como figurada en términos espirituales. Entonces tratemos de entender todo eso, de captar primero esta parte introductoria. Si logramos captar esta parte introductoria, podemos entender el tema en su aplicación. Así que vamos a comenzar, pues, hermanos, diciendo, pues, lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de los eventos finales, ¿verdad? En el primer tema, recordemos que dimos un perfil así rápido, panorámica, de una forma bosquejada de lo que era la crisis final. Y la presentábamos en ese estudio, primero, que la crisis final se presentaba en dos clases de angustia, una previa y una angustia grande o gran tiempo de angustia. Y que dentro de los eventos que se desarrollaban en el pequeño tiempo de angustia o la angustia previa, se encuentra lo que vamos a estudiar ahora, que es el zarandeo, ¿verdad? Ya estudiamos las leyes dominicales, ¿verdad?, que fue el tema anterior. Ahorita vamos a estudiar uno de esos eventos. Vamos a comenzar primero haciéndonos la pregunta, ¿qué es el zarandeo? Si vamos a hablar de algo, necesitamos entender y conocer el significado del vocablo de esa palabra, o el vocablo de esa palabra. Entonces miremos bien, la palabra zarandeo proviene de la palabra hebrea nua. Nua. Es una palabra hebrea aplicada ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene su significado en el Nuevo, pero partamos de la raíz hebrea. Esta palabra, como decía anteriormente en la introducción, puede ser aplicada de una manera literal, el zarandeo, verlo como una práctica, como una actividad secular, podría decirse, pero también tiene una dimensión espiritual y una aplicación espiritual que es la que nos interesa a nosotros. Pero para poder entender y desarrollar la parte espiritual, necesitamos entender la parte literal para partir de ello, ¿verdad? Necesitamos ilustraciones. Muy bien, ¿qué significa en lenguaje bíblico? No en lenguaje de la Biblia. En un diccionario bíblico, una concordancia, nos va a dar ese significado. No en un diccionario de lengua española ni de lengua inglesa, porque son lenguas modernas. Y la Biblia es lengua, su idioma son lenguas antiguas. Sus raíces son antiguas. Tenemos que partir de eso. Entonces, en el hebreo, ¿qué significa? Y tanto como en el griego también esa palabra, nua,
Estremecer. Zarandeo significa estremecer, sacudir, mover, tambalear, temblar. Entonces, si vamos a hablar de un zarandeo, significa que va a haber un estremecimiento, ¿no? Va a haber un aventón, va a haber un sacudimiento, va a haber un tambaleo, ¿verdad? Vamos entendiendo hasta ahí. Muy bien. ¿Qué significa literalmente? ¿Cómo podemos verlo literalmente? Hemos visto cuando en los trabajos de construcción, la zaranda, ¿verdad? Pues los constructores, los ayudantes que hacen ese trabajo, en la zaranda van a eliminar lo que no se va a usar, ¿verdad? No va a servir, y lo que se va a usar, pues ellos también lo tamizan o lo pasan por ahí. En el caso de los granos, que esa práctica se usaba mucho antiguamente, ahora pues escasamente algunos la usan o utilizan otros métodos, ¿verdad? Pero casi siempre eso era lo que se utilizaba, el método de la criba. La criba, donde se zarandeaba el grano que iba con paja, revuelto con basura, y de la criba se eliminaba, quedaba el grano ahí, en ese artefacto, en esa criba, y se eliminaba la basura. Entonces la basura era la que era sacada, la que era estremecida, la que era aventada, la que era sacudida. ¿Estamos entendiendo? Entonces literalmente ¿qué significa zarandeo? Separar lo especial y más precioso de lo común, como el grano de trigo, el trigo bueno, de la paja, de los granos que no sirven, malos, pero más de la paja. En el caso de la arena ya vimos el ejemplo. Pero vamos a verlo en términos espirituales, que es lo que nos interesa más. El zarandeo, la aplicación espiritual, que es la que queremos llegar. De manera figurada o espiritualmente hablando, ¿qué cosa es el zarandeo? Ya para que entendamos en lo espiritual. Es una experiencia particular, porque lo vamos a ver que es individual y es colectivo. Es una experiencia de selección y de apostasía. Apostasía y rebelión. ¿A quién se va a seleccionar en el zarandeo? En ese estremecimiento. Dice que el grano limpio. ¿A quién representa el grano limpio? Los fieles. ¿Y cuál es la basura, la paja que va a salir? Los rebeldes, los que apostatan, para que entendamos mejor. Esa es. Entonces, zarandeo significa selección. Es una experiencia de selección y apostasía dentro del pueblo de Dios. Porque cuando seamos sacudidos, unos van a salirse, pero otros quedan aquí. ¿Estamos entendiendo? Vamos a irlo entendiendo a lo largo del estudio. Bueno, hay algo importante. Todo hijo de Dios, vamos a ver el zarandeo de dos maneras. Primeramente lo vamos a ver individual. Cada uno que pasa a ser hijo de Dios va a ser zarandeado. En la vida va a ser zarandeado. Y allá de él, si se deja sacudir y salirse. Y vamos a ver por qué Dios permite ese zarandeo en la vida espiritual de cada uno. Así que cuando entramos a los caminos de Dios, es seguro que va a haber zaranda. En nuestra experiencia espiritual es seguro que va a haber zaranda. Y allá de nosotros, que no soportemos esa prueba y seamos sacudidos y sacados. De forma individual, y lo vamos a ver como iglesia. Hay zarandeo colectivo como iglesia, como le pasó a Israel. Pero lo vamos a ver de las dos maneras, individual y colectivo. Esto ha acontecido. Entonces el zarandeo es una prueba pues especial para que lo entendamos. Son pruebas especiales que le ocurren a uno en su vida espiritual. Y esas pruebas nos zarandean muchas veces. Muchas veces las soportamos, ahí estamos, las pasamos, pero otras veces no las pasamos. Entonces hay que entender bien eso, ¿verdad? Va a sacudir nuestra fe. El zarandeo va a sacudir nuestra fe. Vamos a hacer negar nuestra fe. Al revelarnos a Dios, negamos nuestra fe. No necesito decirlo literalmente, con solo mis acciones yo niego mi fe. Con solo lo que estoy haciendo contrario a lo de Dios, hermano, estamos negando la fe. Negarla, aunque estemos aquí en la iglesia y estamos haciendo contrario a las cosas de Dios,
hay un principio de negación de fe. Partamos de ahí. ¿Ha acontecido el zarandeo en épocas pasadas? Sí, pero se va a repetir en el tiempo final, pero de una manera más específica y más dura. Lo que va a ocurrir, el zarandeo que va a ocurrir, va a ser el zarandeo más terrible que haya habido en la historia de la iglesia, como iglesia y también como individuo. Es interesante. Mirémoslo como individuo, con la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Como individuo, miremoslo. Como una experiencia individual. Lo vamos a ver y vamos a comenzar en la Biblia con una pregunta antes de contestarlo. ¿Por qué es necesario el zarandeo? En otras palabras, ¿para qué sirve el zarandeo? ¿Cuál es el propósito del zarandeo? ¿Por qué Dios permite o hace que nosotros seamos zarandeados? Para algo, con un propósito que lo vamos a entender cuando leamos los escritos. Vámonos a nuestra Biblia, por favor, busquemos la primera de Pedro, capítulo 1 en nuestra Biblia. No lo voy a poner en pantalla, vamos a usarla aquí la Biblia porque es muy largo. Y vamos a hacerlo aquí con la Biblia. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos bien cómo comienza. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a quien en los cielos, para quienes, para vosotros. Leo el 5 para quedarme un poquito ahí. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me paro ahí un poquito y tenemos que hacer un comentario previo para entrar en detalle a comentar bien todas las citas que estamos leyendo. Miremoslo bien. Dice aquí en el versículo 3 que por la resurrección de Jesús es que nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Cuánto creemos eso? Por la muerte de Cristo primero y por su resurrección es que nosotros tenemos una esperanza viva de salvación. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Romanos, en el capítulo 15, que habla el tema de la resurrección, dice que nuestra fe es vana si Cristo no hubiera resucitado. Y dice ahí, estamos en pecado, o sea, estamos muertos espiritualmente, estamos perdidos sin la resurrección de Jesús. O sea, que la resurrección de Jesús dice que es una esperanza viva para nosotros. ¿Cuánto creemos eso? Y dice que es para alcanzar la salvación. Y mire lo que dice aquí, el 6 es la clave para que entendamos el contexto que quiero y el 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario para ser salvo, está hablando de la salvación, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que para ser salvo tenemos que ser probados, ¿sí o no está diciendo la Biblia? No vamos a ir al cielo sin ser probados. No vamos a ir al cielo si nuestra fe no es probada a través de conflictos de la vida. No podemos por eso una religión que sea cómoda y fácil. Puerta estrecha, dijo Jesús claramente. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que esta fe nuestra debe de ser, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué el oro? Con fuego. Quiere decir que mi fe va a ser probada con fuego. ¿Qué significa que mi fe espiritual va a ser probada con fuego? ¿Qué significa el fuego ahí? Las pruebas. Las pruebas. El oro es probado para que el oro salga más refinado. Y el fuego, ¿qué es lo que hace? Limpiar las escorias del oro, que quede brillante, limpio. ¿Qué es lo que va a hacer las pruebas en nosotros? Limpiarnos, purificarnos. Y un sinnúmero de cosas. Modelarnos,
el carácter de Jesús en nosotros. Lo vamos a ver en una cita más adelante. Pero dice algo interesante. Después que pasamos la prueba, ¿qué va a ocurrir? Ahí lo dice el pasaje. En la última parte que dice el 7. Vamos a ser hallados en alabanza, en gloria y honra. Cada vez que pasemos una prueba, Dios nos va a glorificar, Dios nos va a honrar nuestro nombre, Dios. ¿Qué quiere decir que va a honrar nuestro nombre? Que le va a dar un valor grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero si pasamos la prueba, si no la pasamos, pues tenemos un problema serio. ¿Estamos entendidos? Recordemos la palabra del apóstol Santiago, no lo busquen, que dice en el capítulo 1, en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir? Dichosa la persona que soporta la tentación, la prueba. Porque una vez que pase esa prueba, ¿qué va a pasar? Vamos a ser coronados de gloria. Alguien dirá, pero eso es hasta allá. No, Cristo nos corona de gloria hoy. También. ¿Sabían ustedes que Cristo nos corona? El Espíritu y Profecía dice que Cristo, cada vez que pasamos una prueba, Cristo nos corona de gloria y que la coronación final va a ser allá en los cielos. ¿Estamos entendidos? Entonces, para poder ser salvos tenemos que ser zarandeados. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Estamos entendidos? Miremos aquí un escrito. Review and Herald. Ahí lo tenemos. 6/5 de 1902. ¿Qué cosas son las pruebas? Vamos a leer en la Biblia. Esto que estamos leyendo es un comentario de lo que acabamos de leer. ¿Qué es la prueba? ¿Para qué sirven las pruebas? Son los operarios, los instrumentos de Dios, que Dios los permite para perfeccionar nuestro carácter. Sin prueba no vamos a ser perfectos. Por eso Dios permite en nosotros las aflicciones y las angustias. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas, dice la palabra, de todas esas aflicciones y angustias, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ¿qué va a pasar? Esa promesa, Dios nos va a liberar. Amén. Creemos nosotros en esto. No importa cuán grandes sean las privaciones y los sufrimientos, mis hermanos. Jesús dijo claramente en Mateo 16:24 que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que va a seguir a Cristo tenemos que tener, si vamos a seguir a Cristo, cruces. Tenemos que tener zarandeos frecuentes. Una vida sin prueba espiritual no va a servir. Y nos vamos a quedar en el camino. ¿Entiende? Por eso hay muchas deserciones en iglesia, porque no pasan el zarandeo. Este pequeño zarandeo que estamos viviendo ahorita, si supiéramos lo que viene, no lo aguantaríamos. No estamos preparados, hermano, hoy por hoy nosotros, yo me incluyo, para lo que viene y para el zarandeo que viene. No estamos preparados, porque no podemos pasar estas pruebas pequeñas. O las pasamos con dificultad alguno. Entonces, que Dios nos invite. En la mañana, en el primer tema, nos invitó Dios. Para que lo busquemos a Él verdaderamente con corazón humillado. Para que Él haga la obra en nosotros. Sigamos. Bien. No importa cuán grande, dice, no importa cuán oscuro e inescrutable pueda parecer, dice, la senda de la providencia. Él, la persona, debe regocijarse en el Señor a pesar de las pruebas. La Escritura lo dice eso. Que nos regocijemos, Pablo lo dice en Filipenses, que nos regocijemos en el Señor siempre, ¿verdad? Sabiendo que todo ayuda para su bien, Romanos 8:28, ¿verdad que ahí lo dice? Todo es para nuestro bien, dice Romanos 8:28, dice eso. No, ahí lo buscan ustedes porque el tiempo no me... Vamos con un versículo que nos ayuda a entender más esto que estamos tratando. Esto que estamos tratando, mis queridos hermanos que me están viendo y los hermanos que están aquí presentes en la iglesia del Mamón, aquí en Nicaragua, es de mucha solemnidad. Es un tema de mucha preocupación. Y debe de preocuparnos no para tener miedo,
Porque sabemos que si nosotros obedecemos al Señor, ¿por qué vamos a tener miedo? Preocuparnos por nuestra condición para que nos despertemos verdaderamente y seamos influenciados por su Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:17 dice el apóstol Pablo, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Pregunto. La otra vez hicimos un estudio de la vida de Pablo, sufrimiento. Y los sufrimientos de Pablo no fueron leves. ¿Y por qué Pablo dice esta leve que estoy pasando yo? Porque cuando Pablo compara sus padecimientos, su tribulación con el eterno peso de gloria, los compara y no le mira comparación. Son insignificantes las pruebas que tenemos hoy para lo que vamos a alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso él dice leve tribulación. La de Pablo no fue leve tribulación humanamente hablando. Nadie hemos pasado como Pablo. Ahorita en esta generación no hemos pasado lo que pasó Pablo. Pero ¿por qué dice leve? Comparándola con ese eterno peso de gloria, comparando con las cosas eternas, comparándolo con las cosas celestiales, son leves, son ínfimas. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro texto en Romanos que nos da la misma idea. Miren lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto el mismo Pablo que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables, no las comparemos. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. No comparemos con esa corona de vida, lo que pasamos aquí, no lo comparemos. Por eso dice el escrito de la Biblia, dice que no ganamos el cielo con lo que hagamos, ni por lo que pasemos. No lo ganamos por eso. Ni por lo que hagamos, ni por lo que pasemos, ni por lo que suframos, no ganamos el cielo por eso. Ganamos el cielo porque Cristo Jesús se entregó por nosotros. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. ¿Estamos entendidos? No por mérito, no por obra, dice Pablo, sino por gracia. ¿Estamos entendidos? Cartas 5, 1880. Mire cómo nos ayuda el Espíritu de Profecía, cómo lo vamos acomodando, la misma idea. No hay contradicciones. Así que el que niega el Espíritu de Profecía, hermano, hoy lo vamos a ver. Hermano, el que niega el Espíritu de Profecía, mire, tengo una condición y va a llegar a una condición, se lo digo claramente, hermano que me escuche en otro lugar, de perdición. No hay contradicción, lo vamos a ver más adelante. Se me ha mostrado en lo futuro, dice la profeta, veremos cuán íntimamente estaban relacionadas nuestras pruebas con nuestra salvación. La carta a Pedro nos dijo eso. No nos dijo Pedro, ahorita la profeta nos está aclarando más, ya el apóstol Pedro lo dijo. Tienen que ver las pruebas con nuestra salvación, claro que sí. Porque sin prueba no podemos ser salvos, si no pasamos esa prueba. Otro versículo, Jesús le dijo ¿se acuerdan en aquella experiencia que tuvo con Pedro? Cuando le dijo a Pedro que iba a hacerse, que el diablo le estaba pidiendo para ser zarandeado. ¿Para ser qué decía zarandeado? Vas a ser probado, le dijo Jesús a Pedro. Pedro, vas a ser probado vos. Y él decía que no lo iba a negar ni nada. Pedro, vas a ser probado, le dice. Vas a ser zarandeado, Pedro. Ya sabía Jesús que lo iba a zarandear el diablo. Pero le dio, todavía Jesús le dio, en la profecía dice que Pedro aquí dice que iba a pasar ese zarandeo. Ya estaba profetizado por Jesús que Pedro iba a pasar ese zarandeo. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió. Judas fue movido y se perdió. Pedro fue zarandeado, negó a Jesús, pero al final Pedro reconoció, ¿sí o no? Escrito inspirado, este escrito es muy, analicemos este escrito. La aflicción contribuye a la gloria eterna. Oiga bien, la aflicción, las pruebas, ¿qué contribuye para la gloria eterna? ¿Y qué nos van a hacer esas pruebas? ¿Qué van a permitir? Purificarnos a nosotros porque estamos sucios, refinarnos porque nuestro carácter es tosco y elevar el carácter. ¿Qué es lo que hace la aflicción o las pruebas? Desarrollan la confianza en Dios y la dependencia en Él. Óigame bien, si no somos probados no vamos a confiar en Dios. El que no pasa la prueba es porque desconfía de Dios.
¿Estamos entendidos? Aunque digamos que confiamos, somos mentirosos. Desconfiamos de Dios si no estamos pasando las pruebas seguidamente. Porque no nos estamos agarrando el brazo de Él. La aflicción ejerce una influencia suavizadora sobre el corazón y la mente. Abate el orgullo, subyuga el yo, dice. Y es el medio, dice, para que el creyente se ponga en armonía con la voluntad de Dios. Y ahí lo vemos. Miren, hermanos, todas las cosas interesantes en esa cita. Miremos la que sigue. Dice que Dios hoy, esto es para hoy, ahora Dios está zarandeando ¿a quién? A su pueblo. Hoy nos está zarandeando, hermano. Allá de cada uno de nosotros que no pasemos ese zarandeo. Es peligroso. Al final vamos a ver una cita. ¿Cuán peligroso es eso? ¿Cuán peligroso es? Y cada día la salvación, que no pasemos las pruebas, se nos va alejando, se nos va alejando, se nos va alejando. Por eso le digo, este tema es un tema muy solemne. Esa palabra es clara. Muy preocupante, muy importante, para que nos pongamos, como dice Isaías, a cuenta con el Señor. Dice que está zarandeando a su pueblo, ¿cómo? Probando sus propósitos o motivos. Él nos está probando para ver si somos verdaderos. Ah, ustedes guardadores del sábado, dicen que guarda el sábado. Ah, sí, o sea, se burla de nosotros, ni bien guarda el sábado. Dice, mira lo que hacen sábado. El diablo dice, el consejo inspirado que se burla de los adventistas. ¿Ya han leído eso, que se burla de nosotros? Y dice, estos son los que van a ir a ocupar los lugares allá. Dice, van a ir a ocupar los lugares nuestros, dice. Muchos serán solo que, después del zarandeo, ¿qué vamos a hacer? Muchos, no pocos de la iglesia. Está hablando aquí nosotros, hermano. Muchos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque dice ahora. Yo no lo digo, hermano. Ni quiero ofender a nadie, hermano, que nos mira en otro lugar. Yo no quiero ofender a nadie, ni quiero también meterte en duda, ni quiero desanimarte. Más bien quiero animarte y quiero animarme yo mismo también porque necesito ese ánimo. Y todos necesitamos ese ánimo. Muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá que valor en ellos. Testimonio, tomo 4 en español, búsquenlo. Página 51, lo que tienen los testimonios. Búsquenlo ahí, para que lo lean más extenso. Otra cita significativa. Dios está zarandeando a su pueblo de nuevo. Miren, hermano. Tendrá una iglesia pura y santa. ¿Cómo va a ser la iglesia triunfante? La iglesia triunfante tiene que pasar ¿por qué? Por un zarandeo. ¿Y sabe cuándo se va a hacer la iglesia triunfante pura y santa? Después de la ley dominical. Porque la ley dominical, ahí lo vamos a ver más adelante, ahí viene el zarandeo que nos va a aventar. Y hay un problema serio, que lo miro en la experiencia individual, que ahorita de estos zarandeos, pues algunos pueden hasta retroceder, podemos retroceder del camino que andamos, de las prácticas, pero ya el zarandeo final, ninguno vamos a poder retroceder, ahí se nos acabó el tiempo. Porque alguien dice, ahora puedo volver para atrás. Ahí no va a volver atrás, hermano. Ahí yo no voy a poder volver atrás porque el tiempo mío se acabó. ¿Es serio esto? El juicio de los vivos está ahí, en ese tiempo. Dios está zarandeando a su pueblo teniendo una iglesia pura y santa. No podemos leer en el corazón de los hombres, dice. Pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. ¿Cuáles son los medios para mantener la iglesia pura? Las pruebas. ¿Y de qué manera vienen las pruebas? Nadie las mira, no tenemos discernimiento. Un hermano me contestó mal, ya porque un hermano no me volvió a ver, ya yo me siento mal y ya me voy de la iglesia. El diablo se pone a reír, lo aventó así. O porque no me pareció tal cosa, ya me fui. Solo hizo así, ya se fue. ¿Es serio esto? Serio es esto, hermano. Yo les voy a decir algo, hermano. Mis queridos hermanos que nos miran por televisión y aquí y por el YouTube también, las redes sociales. Miremos, hermano, es fácil ser zarandeado y salirse de los caminos del Señor.
pero es difícil. Díganme, muchos me han contado esa experiencia y las he visto. Es difícil regresar. No imposible, pero se hace muy difícil el regreso a como era antes. Con esto no estoy diciendo yo que pueden haber casos, pero es muy difícil. Así que, hermano, ¿qué tenemos que hacer ahora? Orar, pedirle a Dios que nos dé su espíritu para que podamos entender la palabra y que nos convenza a Él de esa forma nuestra, que nos convenza de pecado, que nos convenza de justicia y que nos puede venir juicio. Es interesante esto. Ese es como el individuo. Vamos a ver, lo vamos a hacer un poco rápido pues por la historia. Históricamente han habido zarandeos como colectivo, como iglesia, grandemente. Israel fue zarandeada grandemente. Y Amós 9:9 habla de ese zarandeo, un zarandeo que tenía que pasar el reino del norte, las 10 tribus. Que recordemos que las 10 tribus estaban en apostasía grande cuando Dios le enviaba a los profetas, a Eliseo, a Elías, estaban en gran apostasía. Amós fue otro que le mandó a Osea el último por la apostasía, por la rebelión abierta que había de esas 10 tribus. Entonces Dios le manda el mensaje final, le dice, bueno, les dice, he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, las 10 tribus, sean zarandeadas entre todas las naciones, como quien dice, se le va a acabar el tiempo, una profecía fue. Y eso se cumplió, hermano. Esto se cumplió literalmente, no tengo tiempo de leer, para el que quiera leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 17, léanse todo ahí está el cautiverio asirio para el pueblo que pasó Israel, las 10 tribus. Y esto se cumplió literalmente, Israel fue zarandeado, mis hermanos, las 10 tribus, y hay algo más, Israel fue zarandeado y se perdió, como nación ya Israel no tuvo oportunidad. Porque fue esparcido entre las naciones, entre los paganos, a los israelitas los llevaron a naciones paganas, dispersados. Por eso es que el zarandeo es esparcir, disparcir, y así fue Israel, fue disparcido por todos lados, a todas las naciones enviaron los asirios. Los agarró y los separó a toditos. Por eso es que el zarandeo es separación, y ese pueblo se perdió. Hubo un remanente que salió, que se juntó a Judá, pues la historia dice, pero ahí se perdieron la mayoría. No fue así con Judá, que le vino el zarandeo con Nabucodonosor, pero después Dios, 70 años después, Dios lo sacó de esa condición, ¿verdad? Eso es un tema, ¿verdad?, muy especial. Pero lo que quiero decir es que esta experiencia la vivió Israel. Israel vivió esta experiencia, fue zarandeada y el reino del norte desapareció. Ya no hubo más reino del norte. Las 10 tribus desaparecieron, de ahí vinieron los samaritanos, que ya no eran del pueblo de Dios. De ahí vinieron, en esa mezcla, que ya no eran del pueblo de Dios. Tenían una parte de Dios cristiana y otra parte mundana. La historia se va a repetir, ahora vamos con nosotros. Para nosotros vamos, la de Israel se va a repetir en el tiempo final. Esa historia, dice la profeta, se va a repetir. Y dice que estamos al borde de los acontecimientos grandiosos y solemnes, las profecías se están cumpliendo, el último gran conflicto será corto pero terrible. ¿Y qué más dice? Antiguas controversias serán revividas, surgirán nuevas controversias. Esas antiguas controversias van a ser removidas. Eso zarandeo va a ser removido. Viene el zarandeo final, ¿verdad? La iglesia, ahora vamos a la iglesia adventista como pueblo de Dios. ¿Ha sido zarandeada a lo largo de las edades? Sí, la iglesia adventista como iglesia ha sido zarandeada y fuertemente en el pasado y lo va a hacer en el tiempo final. Miremos esta cita de Elena White en 1850. Dijo Elena White en 1850, el potente zarandeo ha comenzado y continuará produciéndose y serán sacudidos todos los que no estén dispuestos a adoptar una posición valiente e inconmovible por la verdad y sacrificarse por Dios y su causa. Mire qué interesante. ¿Cuándo se cumplió eso? Tuvo un cumplimiento. ¿Saben cuándo fue que se cumplió, que hubo un zarandeo fuerte? Dijo ella que había comenzado cuando comenzó primero el movimiento adventista. Recuerdan que hubo un zarandeo grande del pueblo de Dios y al final quedaron pocos, ¿verdad?
y de ese poco fue que nació la iglesia adventista, ¿verdad? Bien. Dice en 1900, dijo de vuelta Elena White, 40 años después, 50 años después, volvió a decir Elena White, estamos en el tiempo del zarandeo, ya habían pasado 50 años. Y vuelve a decir, estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Qué quiso decir Elena White? ¿Que a qué se aplicó? Por la crisis que estaba pasando la iglesia en ese tiempo. Ella se la aplicó el tiempo del zarandeo. ¿Y cuál era la crisis que estaba pasando? El haber negado, el haberse revelado, los adventistas, los líderes, el mensaje de Minneapolis en 1888, el mensaje de la justificación por la fe, cuando Dios le iba a derramar la lluvia tardía. Y comenzó a derramar la lluvia tardía, y Dios hubiera continuado derramando la lluvia tardía a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó, entonces Dios paró todas las cosas. Hubo un zarandeo, hubo un problema entre los líderes. Elena White con un bando de los dos predicadores, Waggoner y John, y la dirigencia adventista otro bando. Hubo problemas, eso fue un zarandeo serio. Pero también por ese tiempo, la iglesia comenzaba a ser zarandeada por las doctrinas de Kellogg espiritista. Ya comenzaba Kellogg con su teología espiritista, ya comenzaba a meter lo que es el panteísmo, hasta que lo desarrolló ya en como para 1902, por ahí 1903. Y esa doctrina espiritualista sacudió a la iglesia grandemente y la dividió. Por eso el Nahuatl dice, estamos en el zarandeo hoy. Ubiquemos el contexto de la cita, ¿verdad? Ahora vamos al final, ya dejemos la historia. Cuando comience el zarandeo final, el Espíritu y Profecía lo dice. Lo que decíamos en la mañana. Cuando comience el zarandeo final, cuando trigo y la paja van a quedar ya cada quien en su lugar, ya nunca más va a volverse a revolverse, ya no más, porque ahorita estamos revueltos. Trigo y paja, trigo y cizaña, estamos revueltos, pero ya en ese tiempo ya no va a haber después de la ley dominical. Ya queda el que quedó, quedó, y el que salió, se fue. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas como, dice. Terrible. Quiere decir que ese zarandeo, ¿sabe que este zarandeo que viene es más terrible que el que pasó Israel de Amós 9:9? Este es más terrible, porque ya se acaba la gracia. Allá no se ha acabado la gracia, ya se acaba la gracia, ya se termina el tiempo, viene la destrucción y viene Jesús después. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que hay muchos en este tiempo, muchos, dice, proporción más elevada, vamos a prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Muchos vamos a ser engañados, más adelante vamos a ver, en el zarandeo, la ley dominical. Nos va a engañar el diablo, con las mismas doctrinas nos va a engañar. Ahora decimos nosotros, a mí nadie me engaña porque yo domino el sábado, yo domino la teoría de la inmortalidad del alma. No, hermanos, si estamos sin Cristo, Él nos va a engañar. Que sepamos hoy la teología, pero si ya estamos en el otro lado, el otro camino, vamos a ser engañados. Porque ya no tenemos al Espíritu Santo. Vamos a ser engañados. Aunque hoy sepamos teoría mucho, pero si no fuimos santificados por la verdad, vamos a ser engañados con las doctrinas. Más adelante voy a presentar una cita. Bueno, a través del tiempo, ¿verdad? Se ha experimentado el pueblo de Dios, como decíamos anteriormente, zarandeo, pruebas, persecuciones, muchas cosas. Pero la última generación es la que pasará por la gran prueba final, y este será un zarandeo como especial. ¿Qué quiere decir especial? Distinto a los otros zarandeos que ha pasado el pueblo de Dios. ¿Y qué dice la cita? Habrá un zarandeo ¿de qué? Del cedazo. A su tiempo, en ese tiempo, la paja debe ser separada del trigo ahí. ¿Y qué más dice? Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado hoy. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. El Señor viene pronto. ¿Qué va a pasar en cada iglesia? Debe pasar por un proceso de purificación y zarandeo. ¿Por qué tiene que pasar la iglesia por ese proceso de purificación y zarandeo? Dice la cita. ¿Por qué? Miren la causa. Porque entre nosotros, ¿entre quiénes? Entre nosotros la iglesia. ¿Qué hay? Hombres impíos. Entre nosotros hay impiedad, habemos impíos entre nosotros. La profeta nos dice, por eso es, los impíos son los que están allá afuera. No, aquí adentro habemos impíos.
Cada quien nos examinemos, hermano. Aquí no estoy condenando a nadie que tú eres impío, tú eres impío. No, este mensaje no es para condenar a nadie, que nos examinemos. ¿Estamos de acuerdo? Hay impiedad en nosotros, que no aman la verdad ni honran a Dios, pero estamos aquí. Oiga bien, esto no es para el que se salió, es para el que está aquí adentro, para los que estamos adentro. Y por eso va a haber zarandeo, porque ¿se imaginan ustedes que todos esos hombres impíos, todas esas mujeres impías, en el tiempo final, Dios a esa iglesia la lleve al cielo? ¿Se imagina qué pasaría? ¿Ah? Entonces Dios dice, voy a limpiar a ver quién es verdadero y quién es fiel. Es que el verdadero me lo llevo. ¿Y cómo nos va a limpiar? Prueba. ¿Ah? Prueba. Miren esta cita clara en Testimonio, tomo 1. Ahí está la página, español, ¿verdad? Los que tienen los libritos rojos. Dios está zarandeando a su pueblo hoy. Dejará una iglesia como para ese tiempo, limpia y santa. Y el Señor, me voy saltando un poquito, ha provisto los medios para mantener la iglesia pura, ya lo dijimos. Y mire lo que dice interno, lo que dice, ha surgido un grupo de gente en la iglesia, oiga bien, corrompida en la iglesia, que no puede vivir con el pueblo de Dios. Hay impíos que no podemos vivir, no pueden vivir con el pueblo de Dios porque les estorba lo del pueblo de Dios, le choca la vida del otro, ver una vida santificada, ver una vida que habla solo la verdad, le choca, entonces no podemos vivir juntos. Por eso hay zarandeo. Esto es serio, hermano. Yo lo miro serio. Nos choca. Las exhortaciones, las amonestaciones, nos choca. Y no podemos vivir juntos, dice. Desprecian las amonestaciones, esos son los impíos. Si hablamos de la crianza de los hijos, si hablamos de la educación, si hablamos de la reforma pro salud, chocan. No podemos vivir juntos. Si hablamos del vestuario, ya ni se diga eso. Pero cae mal uno hablar del vestuario, ya ni se habla de vestuario. Choca. Se fija que aquí nos vamos dando cuenta quiénes estamos en el camino correcto y quiénes no. Esto nos va revelando. Cada quien hagámonos un examen. Cada quien de nosotros, ¿a dónde estamos? Esta es una radiografía, este tema, para saber dónde estamos, qué estamos pisando y para dónde vamos. Desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Esa iglesia muy dura, eso mucho exige. Dios es exigencia, hermano. Aunque sea libre albedrío. Pero Dios te exige. Y Dios no está diciendo de que no renuncia, no te está exigiendo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué más, hermano? Entendamos el lenguaje. Dios te da libertad para que cojas porque no te fuerza. Pero te dice, si vos vas a ser súbdito mío, vos tenés que cumplir con esto y esto. Seamos claros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Solo leer lo que es escrito, pero que ¿contra quién es la ira? ¿Contra Dios? No, contra el que lo dice. Si lo dice el pastor y lo dice el dirigente, voy con él. Claro, hermano, eso se vive. Eso se vive en el mundo adventista hoy. En el mundo espiritual, los que quieren, los que gimen y claman por las abominaciones. Dice que esas personas que no quieren ser corregidos han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado el yo para hacerlo morir. Lo han alimentado con lo que se ha fortalecido y ellos se han separado al final. Ahorita se pueden separar del confiado pueblo de Dios que Él está purificando para sí mismo. No tenemos razón, todos tenemos razón para agradecer a Dios porque se ha abierto un medio para salvar la iglesia. Agradezcamos a Dios porque Dios va a salvar la iglesia con ese medio. Porque la ira de Dios pudo haber descendido sobre nosotros, oiga bien, si estos corrompidos simuladores hubieran permanecido en nuestro medio. Si vamos juntos allá al tiempo final, por eso Dios separa. No, tanto los justos como los pecadores, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Pero Dios dice, no puede ser eso. ¿Cuáles son las causas que producen el zarandeo final? Hay causas. La primera, esa es una de las más graves. El rechazo del testimonio directo. ¿Saben cuál es el testimonio directo?
testimonio de Jesús, el mensaje del testigo fiel, ¿saben cuál es? El mensaje a la Odisea. Rechazar, ¿qué es el mensaje? Rechazar el mensaje a la Odisea, rechazar las amonestaciones, rechazar la corrección, rechazar la exhortación. Ese es el mensaje de la Odisea para que no seamos tibios y nos vomite Cristo de su boca, y no nos vomite Cristo de su boca. Aquí dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel Cristo dio a la iglesia de la Odisea. Me salto en rojo. Algunos no soportarán este testimonio directo. ¿Qué va a pasar con los que no soporten? Si no, se levantarán contra él. No es la persona, es contra Cristo que se van a levantar. Contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios hoy y al final. Ahí está el mensaje de la Odisea. Ese es el testimonio directo, el testigo fiel y verdadero, que a través de este mensaje Dios quiere purificar a su iglesia, Dios quiere corregir a su iglesia. Este es el mensaje para purificarnos, para corregirnos, y Dios nos manda exhortaciones, amonestaciones, para que seamos corregidos de nuestro proceder. Pero no quiere la Odisea. La Odisea no quiere, porque la Odisea se siente suficientemente rica. No necesito del testigo fiel yo, porque yo sé mucho el Evangelio. Yo tengo tantos años de estar en el Evangelio. Yo no necesito comer eso. Yo como porque esto me gusta. Esto me gusta y no la comida de Dios, un ejemplo. Yo no necesito vestirme así, porque a mí me gusta este vestuario. Rechazándose, hermano, entendamos lo que es el testigo fiel. No entendíamos lo que es el mensaje del testigo fiel. Es claro, hermano. ¿Y qué dice él? Tú eres un miserable. Tú eres un pobre, un ciego y un desnudo. Pero yo te aconsejo, nos da oportunidad. Este es el mensaje de oportunidad. Yo te aconsejo, persona tal, Juan, Pedro, Manuel, etcétera, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, fe. La fe mía no es tu fe. La fe mía es la que te va a salvar. La fe mía es la que te va a limpiar. Que para que seas rico, vestite de mi vestidura mía. De las vestiduras mías, vestite. Tu carácter mío va a ser implantado en tu corazón. Vos con ese carácter no vas a ir al cielo. ¿Ya me entiendes? Eso es lo que está tratando de decir. Te voy a dar al Espíritu Santo para que mires que estás ciego y no mirás espiritualmente, no tenés discernimiento. ¿Y qué dice Elena White? Que ¿cuántos iban a escuchar el mensaje del testigo fiel? Vi que algunos se alzarían contra los testimonios directos. ¿Por qué? ¿Por qué se alzan contra los testimonios directos? Porque eso no agrada a sus sentimientos naturales. Preferirían que se les hablara qué a la iglesia, dice, cosas suaves, eso es lo que se quiere. Este tiempo, mis queridos hermanos, no es para hablar cosas suaves, no es para hablar mensajes de paz y seguridad. Este tiempo es para hablar que viene Jesús y que viene la destrucción y que tenemos que prepararnos para ese encuentro con Cristo. No es para estar hablando cosas suaves. No es para tener un mensaje, aleluya, gloria a Dios, amor entre nosotros, unidad entre nosotros en medio de la apostasía, unidad entre nosotros en medio de la rebelión. No es ese el mensaje de hoy. La unidad no está en que estemos unidos. Estamos a estar unidos aquí en la iglesia mientras vos estás haciendo lo contrario. No puedo estar unido. ¿Cómo me voy a estar uniendo con alguien que está haciendo lo contrario? No estamos unidos. ¿Quiénes están unidos? Los que están haciendo lo correcto. Por eso buscar una unidad en la iglesia es bastante difícil, porque no nos comprendemos. Hasta el final del tiempo será la unidad verdadera. No nos comprendemos hoy. No entendemos la unidad hoy. Creemos en la unidad evangélica de amor, de aleluya, gloria a Dios. Esa no es la armonía que Dios quiere.
¿Por qué se levantaron contra el testigo fiel, los testimonios? Porque no agradaba su sentimiento natural. No me gusta lo que me está diciendo. No me gusta esto. No me gusta lo que Dios me dice esto. No me gusta lo que Dios me dice esto. A mí me gusta esto. Soy yo. Sos rico. O sea, ahí estás diciendo que vos sos rico. Autosuficiencia. Suficiencia propia tenemos nosotros. Y dice que preferirían que se le hablara cosas suaves y que se pronunciaran exclamaciones de paz en su oído. Paz, dice. Pero dice ella, pronto ocurrirá el zarandeo para purificar la iglesia y ya lleguemos a lo que queremos, la iglesia pura. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado. ¿Cómo? Lo van a escuchar como a media. Quiere decir, por eso es que hemos dicho en otros temas, hermano. Desgraciadamente está profetizado que los adventistas del séptimo día, la mayoría nos vamos a perder. Quiero que entendamos eso. Yo no lo digo. Hermano que me escucha en otro lugar, yo no lo digo. Lo dice el escrito y lo dice el mensaje de la Odisea. ¿Y quiénes van a venir a ocupar? Ya vamos a leer la cita. Otros vienen a ocupar nuestro sitio. La mayoría de la Odisea nos vamos a perder. ¿No preocupa eso? ¿No es preocupante eso? Como Israel, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se le menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, arrepentirse. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán. ¿Y cómo van a quedar? Purificados. El que oye las amonestaciones del testimonio directo, ¿cómo va a ser al final? Purificado y limpiado. Y va a pertenecer a la iglesia triunfante. Satanás está tratando constantemente tratando de introducir lo espurio, dice, por lo verdadero. No lo leo literalmente. ¿Por qué? Porque quiere apartarnos de la verdad. Y dice esta cita, esta parte última sí la leo textualmente, precisamente, ¿cuál es el último engaño del diablo? Ahorita al final. El último engaño del diablo se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, el Espíritu de profecía. El que no cree ahorita en los escritos del Espíritu de profecía que tenemos los adventistas, ahí está revelado. Ese es el último engaño. Va a tener problemas muy serios porque ya lo vamos a ver. Aquí está esta cita. Es el plan de Dios debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, espíritu de profecía. Luego, que no creemos en los testimonios, vamos a dudar, dice aquí, de las sagradas escrituras. Primero el diablo te enreda, el diablo, para que no creas en el espíritu de profecía. Después el diablo te va llevando por la senda hasta negar la Biblia. Se acabó la Biblia. Y eso está perdido. Se perdió. Y ahí nos dice, después que negamos la Biblia, ¿qué va a pasar? Marcha descendente poco a poco, ¿hacia qué? Perdición. ¿Qué otra cosa va a causar el zarandeo en el tiempo final? La persecución. Va a zarandear. Lo dice el escrito, sí lo dice. Esas son las que van a zarandear. Aquí lo dice, vendrá una época cuando debido a nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como ¿qué? Traidores. Ya lo leímos, ya estudiábamos hoy en la mañana, ¿verdad? Con la ley, con el asunto de las leyes dominicales. ¿Qué otra manera, qué otra causa, cuál otra causa del zarandeo hay? Otra causa que es una causa muy significativa también es la falsa doctrina hoy y en ese tiempo. Se fijan que en ese tiempo vamos a ser engañados mucho, aunque conozcamos la teoría, vamos a ser engañados porque ya no tenemos Espíritu Santo. La teoría sin Espíritu Santo, mi querido hermano, no funciona. Aunque usted haya sido máster y doctor en teología, no le va a funcionar sin Espíritu Santo porque Él es la luz, la chispa a nuestra vida.
Es peligroso eso. Nadie me va a engañar a mí en el tiempo final con el sábado ni con los muertos. Sí te va a engañar. Si no tenés el Espíritu Santo te va a engañar. No van a haber tres caminos, solo dos. O sos de Dios o sos del diablo. Sí te van a engañar, sí me van a engañar a mí. Aunque yo haya sabido todo esto, me engañan. Me engañarían. Lo dice el escrito, me van a engañar. Cristo Jesús lo dijo también. Dice que va a soplar toda clase de viento de doctrina. Y Satanás, vestido con ropa angélica, engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y aquí está otra cita, que el zarandeo va a ser por la introducción de falsas teorías. Y los lectores superficiales que no estén anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Por eso yo aquí en los estudios digo, estudiemos las doctrinas, dominemos las doctrinas, estudiemos la profecía, para que cuando seamos llevados ante tribunales podamos responder, vamos a tener el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Pero si no vamos haciendo eso ahorita, menos que lo hagamos en el corto tiempo que tenemos allá. La pregunta es, ¿estamos preparados hoy para defender nuestra fe ante gente erudita de otras iglesias, de otros lados? Eso hagamos la pregunta. ¿Cómo nos va a engañar el diablo? Dice que no nos va a engañar con milagros. ¿Cómo no? Los adventistas los va a engañar con el espiritismo también. Vamos a caer en la trampa del espiritismo. Aunque no creamos ahora de los muertos, no salen, pero nos va a enredar el diablo. Aquí lo dice la cita, nos puede enredar si no estamos afirmados en la roca. Estas obras de curación en ese tiempo, porque en ese tiempo el diablo va a desplegar obras de curación, hermanos, miren. Como cuando Cristo las mayor que cuando Cristo las desplegó cuando estuvo aquí en la tierra. El diablo va a hacer ahí, miren, milagros por doquiera. Y frente a los adventistas, y nos van a achacar a muchos, y fíjate que se paró, que está curado. ¿Qué le vamos a responder? Aquí lo dice, estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas cuando miremos que están curados y nos responda la gente. ¿Ves que se curó? Y usted me está diciendo que no. Y usted me dice que es la reforma por salud. Y mírelo, ¿qué vamos a responder? Muchos que tienen la gran luz en ese tiempo, digamos bien lo que estaba diciendo hoy, ¿qué va a pasar? Dejarán de andar en la luz. Muchas estrellas van a dejar de alumbrar. Cuando hablo ahí de hombres grandes, que los seguía pueblo entero, pastores grandes, van a dejar de andar en la luz. ¿Por qué? Porque no han cultivado la unidad con Cristo. Aún ahora hay adventistas que están yendo a consultar al Dios de Cron, espiritistas. Hay adventistas que van a los espiritistas. Porque son científicos, son psicólogos, parapsicólogos, voy del psicólogo y no saben que están yendo al espiritista. Porque hay psicólogos, parapsicólogos, gente psicóloga que es espiritista. Hay psicólogos que están definidos de lleno que son espiritistas, pero son científicos, pues son gente que trabaja en eso. Y el diablo se cobija de eso, ¿verdad? De ese ropaje, de la ciencia para meter el espiritismo, ¿verdad? Eso podemos estar cayendo en esa trampa. ¿Ve? Puede haber esos parapsicólogos, no sé qué más, gente que te curan supuestamente, con las mismas plantas te curan, con los mismos medios que Dios utiliza para curar, lo utilizan ellos, nada más que a través de un poder satánico. Son curas espurias. Dice, en busca de saneamiento, porque ofrece alivio instantáneo. Mire, ahí nomás se curan. Por eso voy, esto es reforma pro salud, alimento, esto es tardado y yo no mucho. Mejor voy a ir ya rápido. O me veo la pastilla, voy a la operación, voy rápido. O voy a andar a un espiritista, pues por último. En lugar de buscar a los sanadores de Satanás, dice, debieran de buscar al gran médico. Y si él no considera adecuado sanarlo, descansen en su promesa. Si no nos va a curar, pues muramos en Cristo. Ya está, eso es todo. Si Cristo no nos quiere curar, pues muramos en Cristo. Eso es lo que nos tiene que bastar.
Algunos adventistas estarán tentados a recibir prodigios como provenientes de Dios, dice. Oiga bien, habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Ahí está. Y dice que la mente de muchos va a estar preparado para aceptar esas doctrinas de demonios, esos prodigios mentirosos. Adventistas, conocedores de la verdad, vamos a caer en la trampa de Satanás. ¿Qué pasa en el zarandeo? Dice que muchos que creímos en la verdad, pero que no profesamos creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fuimos santificados, vamos a abandonar la fila de nuestra fe y vamos a engrosar la fila del enemigo. ¿Alguien cree que va a quedar neutro? No. Jesús lo dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. En el tiempo final solo dos caminos. O sos de Dios o sos del diablo. Sos marcado por Dios o sos marcado por la bestia. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas en ese tiempo. Mire, multitudes. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría nos vamos a perder. Ahí no está profetizado. Multitudes de adventistas nos va a aventar. Pero esos lugares Dios los va a llenar. No van a quedar vacíos. Dios los va a llenar. Aquí salen en la cita. La prosperidad multiplica una masa de miembros profesos, la adversidad los purga, dice, y los hace que salgan de la iglesia. Aquí está esta cita. El zarandeo, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes? Los descuidados hoy, por eso no hay que ser descuidado hoy ni indiferente, hermano, hay que cumplir con el escrito está. Todo lo que me dice la Biblia que vaya cumpliendo, cumpliámoslo. Pero si yo me rebelo contra Dios, usted es indiferente y yo también soy indiferente y soy descuidado. Aunque diga que estemos profesando el sábado y estar aquí en la iglesia. ¿Ah? Los descuidados, indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, no nos unimos aquí, divididos aquí. Los que aprecian la salvación, divididos con los que no la aprecian, están enojados los otros porque estos quieren que sean como los otros. Ese es el problema que hay en la iglesia, mi querido hermano. ¿Para qué vamos a hablar tan bonito? Esos van a ser zarandeados. Ojalá Dios quiera y los que estamos aquí no seamos, pues. Y los que nos están viendo. Dice, lo bastante para preservarla en anhelarlas, la salvación, la victoria, orando angustiosamente por ella, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y su sitio, ahí está en azul, miren, su sitio de todas estas que fueron aventados en el camino como hojas secas, fueron ocupados por ¿quiénes? Por otros. Vamos a ver quiénes son esos otros. Está profetizado. Nosotros, hermanos adventistas del séptimo día, está profetizado. Preocupémonos para que no seamos esos que vamos a engrosar las filas del enemigo nosotros. Dios nos está dando un mensaje a tiempo. Y este es en la matutina a fin de conocerte el 15 de diciembre, búsquenla. Dice, hay hombres que recibirán la verdad en ese tiempo y ocuparán los sitios que dejaron vacíos. Los de la iglesia evangélica van a venir, los católicos van a venir a ocupar nuestro sitio. ¿Cómo van a venir? Como nosotros que éramos dormidos. Van a venir tibios, van a venir con todo el fervor y van a ser los obreros la hora undécima. Su semblante se les va a ver de santa consagración, dice Elena White. Esos son los obreros. Van a ocupar los sitios que dejan vacíos los que se consideraban agraviados y abandonen la fe. Su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos. En poco tiempo, pasamos 20 años en la iglesia y nos perdimos 30. Y ellos en pocos meses se van a salvar. Y van a percibir toda la verdad en pocos meses. En un año, pocos meses, porque la crisis no va a durar tanto. Pocos meses. Lo que no hicimos en 30 años, lo que no hicimos en 40 años, lo van a hacer ellos en un año, en 8 meses, en 10 meses, yo no sé cuánto dure la crisis. Dice, a ser mayordomos fieles y dignos de confianza que presentarán la palabra de Dios en su sencillez, en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera
que los desconformes hoy se apartarán de los fieles. Los desconformes hoy se van a apartar de los fieles. Sigo leyendo. Las filas no se reducirán. Dice, va a quedar vacía las filas de los redimidos. No. Se van a llenar con los que vienen a completar. Van a ocupar los lugares. Dios no se va a ir vacío. Los que son firmes y fieles cubrirán el vacío dejado por quienes se disgusten. Oiga bien, los disgustos y apostaten. Aquí está esto claro, hermano, porque hay algunos que hemos tenido aquella cosa, aquella percepción. Sí, yo ahorita que estaba aquí, yo me arrepiento allá en aquel tiempo y me voy a salvar. No crea eso, hermano. No crea eso. Cuando se nos cierre la puerta a nosotros, se le abre a los otros. No creamos eso, hermano. Hoy es el tiempo de arrepentirse, Pablo lo dice en 2 Corintios. Hoy es, no es allá, y allá no va a haber, después de ir ahí en ese momento de crisis no va a haber tiempo para eso. La fila, dice, el tiempo de gracia termina primero para los adventistas. Las filas diezmadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como los que asistirían a la fiesta en la hora 11, los obreros a la hora 11. Hay muchos de esas personas, muchos, con quienes el Espíritu de Dios está luchando, muchos, con esos panfletos que le llegan y todo eso que están oyendo por televisión, por mensajes, están luchando. No han podido quitarse los lazos del enemigo, pero en ese tiempo se van a quitar. El tiempo de los juicios destructores de Dios en ese tiempo es el tiempo de misericordia para aquellos que hasta entonces no habían tenido oportunidad de saber qué es la verdad. No es tan fácil eso de decir, sí, ya, yo conocí en ese tiempo, yo me voy. No, hermano. No es tan fácil la cosa. Lo que pasa es que no hemos estudiado bien los escritos, ni las profecías, y nos dice alguien una cosa y nos puede decir alguien otra cosa. Hay que estudiar bien. Es ahora. El Señor los mirará con ternura. ¿Quiénes? A los que en ese tiempo se arrepientan. Su corazón de misericordia se conmueve. Su mano sigue extendida para salvar a ellos. Mientras la puerta, como dice, está cerrada para los que no quisimos entrar y que tuvimos 10 años en la iglesia, que tuvimos 20 años en la iglesia y que tuvimos 5 años en la iglesia y haciendo nada. Y esta cita más, la última, es contundente. Meditemos en esta última, porque después viene la conclusión. A medida que nos acerquemos al final de la historia, ahorita nos estamos acercando al final de la historia porque ahí vamos a llegar a la ley dominical. A medida en este tiempo que nos acerquemos al final de la historia, de este mundo, van a ocurrir dos cosas en nosotros. Y analicemos eso. No podemos ir lentamente creciendo, no. Dios no quiere un crecimiento lento en este tiempo. El crecimiento tiene que ser rápido y acelerado. Ya no estamos para otro tiempo. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo ya no. Estamos en el tiempo del cierre de la historia. Y ahora Cristo no nos va a estar esperando tantos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la cita en final de esta historia. O avanzamos rápidamente en las cosas de Dios. No que voy a ir quitando esto, no que voy a pensar, no que voy a hacer esto. Los que estamos aquí todavía para hacer cambios. No. Porque si usted no avanza rápidamente y yo no avanzo rápidamente como cristiano, retrocedemos con igual rapidez. Vamos de viaje. Y alguien dice, pero que yo voy poco a poco. No, va de viaje ya. Es serio esto. O rápidamente crecemos o retrocedemos rápidamente. Ya no hay tiempo, dice Jesús. Yo no estoy hablando fecha, hermano, para que no me confundan. Terminemos. Bueno, con una cita inspirada vamos a terminar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estas palabras son palabras que nos tienen que animar para terminar. Dice Pablo que nos examinemos a nosotros mismos. Si estamos en la fe hoy, con este mensaje nos sirva para calibrarnos y examinarnos si vamos bien con Dios, si aceptamos el mensaje de la Odisea. Miremoslo si estamos aceptándolo. Probad vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Y cómo nos vamos a hacer ese autoexamen? El Espíritu Profecía lo dice, en Camino a Cristo. Capítulo 7,
Perdón. El Espíritu y Profecía lo dice en Camino a Cristo, en el capítulo 7, ¿verdad? Perdón, ahí está. Ya los pongo. Ahí está. De esa manera, ahí está en capítulo 7, página 58, Camino a Cristo. ¿Cómo nos vamos a examinar hoy? ¿Quién posee nuestro corazón? Primera pregunta que usted hágase y yo me la voy a hacer hoy. ¿Quién? No nos engañemos al hacernos esa pregunta. ¿Y qué otra pregunta? ¿Con quién están nuestros pensamientos? Porque si mis pensamientos están en las cosas del mundo, contrario a lo de Dios, entonces usted y yo no estamos con Dios, aunque estemos aquí. Si estoy contrariando a Dios, no tengo el pensamiento de Él. ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos? Las cosas de Dios las anhelo. Si a veces no quiero venir ni a la iglesia. Las anhelo, estoy anhelando las cosas de Dios. Estoy dando mis energías a Dios. ¿Para quiénes son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías a Dios? En el trabajo misionero, en la obra médico misionera. Si somos de Cristo, nuestro pensamiento, o estamos trabajando en las cosas seculares y más el mundo nos tiene atrapados y no estamos dando las cosas de Dios, pues nos vamos a quedar. Si eso no se cumple en nosotros, hermanos, desde ahorita estamos casi perdidos. Desde ahorita. Preocupémonos. Todavía hay oportunidad. Todavía estamos casi perdidos. ¿Por qué digo? Porque si morimos en esa condición, hoy, ¿qué pasa? ¿Nos salvamos? Nos perdemos. Pero Dios nos está animando. Y si le dedicamos nuestra más grata reflexión, nuestros pensamientos están con Él. Si somos de Cristo, nuestros pensamientos ¿con quién van a estar? Con Él. Y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. ¿A quién? Al Señor. Anhelamos ser semejante a Él, a tener su espíritu. Anhelamos hacer su voluntad y agradarle en todo. Hacer su voluntad es someterse a todo lo que Dios dice en su palabra. Si yo contrario un mensaje, estoy en contra de Dios, hermano. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que podamos reflexionar y podamos examinarnos, que el Espíritu Santo nos ayude a examinarnos cómo estamos. Cada quien verá, ¿verdad? Cada quien usted mire, yo voy a ver por mí mismo cómo estoy, si estoy avanzando rápidamente para adelante o si estoy retrocediendo. Así que Dios nos ayude en esta mañana. Quiera Dios pues que este mensaje sea un mensaje de mucho significado para nosotros. Tengamos un feliz sábado. Vamos a terminar pues orando. Por favor. Bendito y amante Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos iluminado con este mensaje muy solemne. Ayúdanos a que podamos preocuparnos, porque sabemos que nuestra salvación está cerca más que cuando creímos. Ayúdanos en esta mañana para que tu pueblo pueda oír este mensaje de la Odisea y podamos aceptarlo y podamos nosotros un día ver venir a Cristo Jesús en la nube de los cielos. Gracias, Señor, por este mensaje precioso, el mensaje que tú dejaste para el tiempo final. En Cristo Jesús. Amén.